Bueno, un buen día para todos. Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Estamos felices de poder compartir salud con ustedes desde nuestra página de Méncores Adventista. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a estar tocando hoy un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre los elementos básicos para vivir. ¿Cuáles son esos elementos básicos para vivir? Acompáñenme. Sabemos que los elementos básicos para vivir son los cereales, las frutas y las oleaginosas. Los cereales, ¿cuáles son? Carbohidratos, los cuales nos dan energía. Las frutas tienen vitaminas y minerales, que son los reguladores, y las oleaginosas son las proteínas, que son los constructores. Recordemos que hay un pasaje bien interesante que Dios nos da y dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruta y árbol que da semilla os serán para comer. Ese es el principio que todos debiéramos recordar. Planta que da semilla es una fuente de carbohidratos, como cuáles: el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, la quinoa, el amaranto y el arroz. Nosotros hemos estado hablando un poco sobre cómo debiéramos estar menguando, ¿no?, el trigo por todo el proceso que tiene allí de manipulación. Pero aún hay en algunos lugares que se conserva el trigo sin ser allí transformado genéticamente, manipulado. Entonces, bueno, para las personas que lo consigan, mejor, ¿no? Y de a poco ir dejándolo y reemplazar con estas otras fuentes de carbohidratos que acabo de mencionar. ¿Está muy bien? Árbol en que hay fruta, decía allí la palabra, que son fuente de vitaminas y minerales, ¿como cuáles? Manzana, pera, durazno, la naranja, la ciruela, la chirimoya. Son algunos ejemplos. Y las oleaginosas, que son las proteínas, como habíamos hablado, que son constructores. Árbol que da semilla. Fuentes de proteína, como cuáles: nueces, almendras, avellanas, pecanas, castañas. Así que tenemos 3 tipos allí: planta que da semilla, árbol en que hay fruta y árbol que da semilla. Y hay diferencia entre ellos, recordemos esto, y es muy importante recordarlo para poder hacer una distinción y tener una alimentación bien nutritiva. Ahora, cuando hablamos de los cereales que nos brindan carbohidratos, o sea, energía, nosotros sabemos que el cereal es nuestra fuente de energía y es la base de nuestra alimentación en cada comida. Y debería haber algún cereal siempre. Debemos comer 1 o 2 clases de cereal por comida. Recordemos esto. En el Edén se comía crudo, ¿no? Pues no había necesidad de cocinar nada en el principio. Como cualquier animal herbívoro y fitófago. Toda la alimentación era cruda y viva. Recordemos esto. En el principio el alimento era fuerte y saludable también, tal vez más fuerte y más saludable que nuestro alimento actual. Mas asimismo podemos ver como un regalo de Dios que en nuestros días actuales todavía podemos encontrar cereales que nos proporcionan mucha energía, y esto es una gran bendición. ¿Como cuáles? Ya habíamos mencionado un poco: el maíz, la quinoa, el amaranto, el arroz, el centeno y muchos otros más. Y en cada país siempre hay una variedad maravillosa. Ahora recordemos que estábamos también hablando de las frutas que nos aportan, ¿qué? Recordemos, vitaminas y minerales, que son los reguladores. Y mencionamos algunas. Recordemos también que la digestión de las frutas crudas se dan en el intestino. Por eso debemos comer frutas crudas con el estómago como vacío. Eso fue un estudio que se hizo del Hospital Johns Hopkins.
Y se llegó a esta conclusión por varios factores. Las frutas, recordemos que nos proporcionan muchas clases de vitaminas, muchísimas, y minerales. Y esos minerales son los reguladores en nuestro organismo. Y generalmente las semillas de las frutas están dentro de ellas y las semillas de las oleaginosas son ellas mismas. Aquí hay una diferencia, entonces sabemos que es muy importante consumir las frutas porque son una fuente maravillosa de vitaminas y minerales. También hablamos un poco sobre las oleaginosas que nos aportan ¿qué? Proteínas, por lo tanto están dentro del grupo de constructores. Recordemos que las semillas oleaginosas en el jardín del Edén eran ¿qué? La única fuente de proteína que había. Es también una rica fuente de lípidos o grasas de buena calidad. Entonces estos son los 3 elementos básicos de una verdadera nutrición. ¿Cómo les parece? Entonces recordemos, son fuente de proteína las oleaginosas como las nueces, las castañas, las pecanas, avellanas, almendras y muchísimas otras. Así que miren la variedad tan maravillosa que nosotros tenemos, y es tan importante saber sobre estos 3 elementos básicos de una verdadera nutrición: cereales, frutas y oleaginosas. Dios ha provisto estos elementos y alimentos para nutrirnos. Él no es mentiroso, Él no miente. Él quiere lo mejor para nosotros y por eso lo ha dejado escrito. Y ahora lo más maravilloso es que la ciencia aprueba lo que Dios desde cuántos años está escrito allí en su palabra. Por eso dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruta y árbol que da semilla os serán para comer. Que Dios los bendiga grandemente y que podamos aplicar estos 3 elementos básicos para una verdadera nutrición. Con seguridad, mi querido amigo y amiga, vas a estar mejor de salud, vas a tener una buena calidad de vida, vas a ayudar para que tu cuerpo pueda allí tener más fuerza, más vitalidad, más energía, y también para tener un buen entendimiento acerca de la palabra de Dios. Que el Señor te guarde en este maravilloso día. Síguenos acompañando aquí en nuestro canal y allí en el curso de naturopatía online, donde tú vas a aprender no solamente de estos temas, sino de muchos otros, y en donde tú vas a aprender cómo alimentarte de la manera en que realmente Dios quiere que lo hagas. Dios te guarde muchísimo. Chao, chao.